Hola chicos de segundo, ¿cómo andan? Ahora les voy a subir la corrección de lo de físico-química, la última entrega. Bueno, nosotros estuvimos viendo distintos sistemas de fuerzas y ahora vamos a ver el sistema de fuerza paralela, ¿sí? Vamos a trabajar con el sistema de fuerza paralela de igual sentido en esta primera instancia. Bien, cuando hablo de sistema de fuerzas paralelas de igual sentido, por lo general vamos a trabajar con una barra y en los extremos se van a colgar unas pesas. eh, es un ejemplo que les di, por ejemplo, acá les di este ejemplo que dice, si sobre una barra rígida de 3 metros se cuelgan en sus extremos dos pesas de 40 kilogramos fuerza y 60 kilogramos fuerza respectivamente, calcular la resultante de manera gráfica y analítica y a qué distancia de cada fuerza se encuentra la misma. Vamos a trabajar con ese estilo de problema. Yo ya se los di, se los expliqué en el papel, les pasé la foto de la resolución. En vez de explicarles esto ahora por video, les voy a explicar los que les di para hacer de tarea, chicos. Son muy similares porque ese total ya lo tenían de ejemplo, ¿sí? Entonces vamos con el primer ejercicio que nos decía. Si sobre una barra rígida de 4 metros actúan dos fuerzas, F1 de 50 kilogramos fuerza y F2 de 30 kilogramos fuerza respectivamente, calcular la resultante de manera gráfica y analítica y a qué distancia se encuentra R de cada fuerza, la resultante de cada fuerza. Chicos, acá me faltó poner que las fuerzas, las pesas, actúan en los extremos de la barra, ¿sí? Y verticalmente hacia abajo. Vamos a hacer cuenta que son dos pesas, ¿sí? Entonces voy primero a colocar las dos escalas. Primero tengo una escala de longitud, que es la que voy a usar para la longitud de la barra. Digo que 1 centímetro equivale a 1 metro. Después tengo una escala de fuerza, y voy a decir que 1 centímetro equivale a 10 kilogramos de fuerza, para empezar a trabajar gráficamente este problema. Bien. Lo primero que hice fue acá hacer mi barra de 4 centímetros, porque 1 centímetro es 1 metro, 4 centímetros son 4 metros. Después, en un extremo de la barra, grafiqué la primer fuerza, F1, que era de 50 kilogramos fuerza, entonces la hice de 5 centímetros. ¿Sí? Tomé la regla, marqué 5 centímetros hacia abajo, porque es una pesa, el peso va siempre hacia abajo. En el otro extremo marqué la otra pesa, la otra fuerza, que era de 30 kilogramos fuerza, entonces me va a quedar de 3 centímetros hacia abajo. Y la forma de resolver este tipo de sistema es la siguiente. Traslado en la punta de F1 la fuerza 2, la traslado, ¿sí? En línea salteada, trasladé F2 en el extremo de F1, ¿sí? De 3 centímetros y pongo F2'. Después hago lo mismo en el extremo de F2, traslado F1 de 5 centímetros con línea trazada, con línea salteada y marco F1'. Una vez que tengo las dos traslaciones, voy a unir F1 con F1' y F2 con F2'. Por el punto de intersección es donde se va a graficar la resultante. Y la resultante va a tener la misma longitud que la suma de F1 y F2. O sea, F2', la resultante y F1' van a terminar todos en la misma línea de acción. ¿Sí? Van a tener todas la misma longitud. ¿Está claro? Una vez que marco la resultante, que va a ser la suma de F1 más F2, lo resuelvo analíticamente. Analíticamente el resultante va a ser F1 más F2. Entonces 50 kilogramos fuerza más 30 kilogramos fuerza, la resultante va a ser de 80 kilogramos fuerza. Ahora lo que tenemos que calcular es la distancia 1 y la distancia 2. La distancia 1 es de la fuerza 1 a la resultante y la distancia 2 es de la fuerza 2 a la resultante.
Yo sé que la barra tiene 4 metros en total. Para calcular la distancia, lo que voy a utilizar yo es lo que se conoce como la relación de Steven. Yo en la relación de Steven acá se la anoté, que es F1 sobre distancia 2 igual a F2 sobre distancia 1 igual a la resultante sobre la distancia de la barra. Sería la longitud de la barra. Distancia me estoy refiriendo a longitud de la barra. Entonces, voy a calcular las distancias. Para calcular D2, distancia 2, sería la distancia de F2 a la resultante, ¿sí? Utilizo esta. Fuerza 1 sobre distancia 2 igual a resultante sobre distancia. Fuerza 1 sé que es 50 kilogramos fuerza. Distancia 2 no lo tengo que calcular. Igual, la resultante es 80 kilogramos fuerza, la calculé arriba. Sobre la distancia, que es la distancia de la barra, la longitud de la barra, que es 4 metros, perdón. Longitud de la barra. Acá lo que hago es un producto cruzado. Este 4 lo paso multiplicando acá con el 50. Me queda 50 kilogramos fuerza por 4 metros. Igual, y a esta de 2 la paso multiplicando cruzado con el 80. Igual a 80 kilogramos fuerza por distancia 2. Ahora despejo distancia 2. El 80 que está multiplicando pasa dividiendo. Me queda 50 kilogramos fuerza por 4 metros dividido 80 kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza se da con kilogramos fuerza porque hay uno dividiendo, el otro multiplicando. Y me queda 50 por 4 dividido 80, 2,5 metros. Es la distancia de la fuerza 2 a la resultante. Para sacar la distancia 1, o bien podría ser directamente 4 menos 2,5 y me da 1,5 que es la distancia 1, porque yo sé que la distancia es distancia 1 más distancia 2. O bien lo puedo resolver con la misma fórmula de Steven. Fuerza 2 sobre distancia 1 es igual a resultante sobre distancia. Entonces, fuerza 2 es 30 kilogramos fuerza. Sobre distancia 1 lo tengo que averiguar. Igual, la resultante es 80 kilogramos fuerza y la distancia, que es la longitud de la barra, 4 metros. Hago producto cruzado, 30 kilogramos fuerza por 4 metros, igual a 80 kilogramos fuerza por distancia 1. El 80 que está multiplicando lo paso dividiendo, me queda 30 por 4 dividido 80, se me van los kilogramos fuerza y me queda 1,5 metros. Esa es la distancia 1. ¿Está? El problema 2 es muy similar, es hallar la resultante de manera gráfica y analíticamente si sobre una barra de 3,5 metros actúan dos pesas en los extremos de 120 newton y 80 newton respectivamente. Calcular a qué distancia de cada fuerza se encuentra la resultante. Bien, escala de longitud, 1 centímetro, 1 metro. Escala de fuerza, 1 centímetro, 20 newton usé yo. Entonces gráficamente hice 3,5 centímetros con la regla, ¿no? La tengo por acá. Marqué los 3,5 centímetros, ¿sí? Después la fuerza 1, que era de 120, la marqué de 6 centímetros. ¿Por qué? En un extremo, porque 120. Y yo me dice que mi escala es 1 centímetro 20 newton. Entonces 1 centímetro 20, 2,40, 3,60, 6 centímetros, 120 newton. ¿Sí? Marqué en el otro extremo F2, que era de 80 newton. Entonces sería de 4 centímetros. 1,20, 2 centímetros 40, 3 centímetros 60, 4 centímetros 80. Igual que antes, trasladé F2, la trasladé en la punta de F1, en línea salteada. F1 la trasladé en la punta de F2, en línea salteada, donde se después tracé de F1 con F1', F2 con F2', donde se intersectan las líneas, marco la resultante que tenga la misma distancia que la sumatoria de entre F1 y F2. ¿Sí? En este caso y F2', o F2 y F1'. Bien, analíticamente resuelvo que resultante es F1 más F2 porque se suman las dos fuerzas. 120 más 80 me da 200 newton. Y después calculo la distancia con la relación de Steven. F1 sobre distancia 2 igual a resultante sobre distancia. Entonces me queda 120 newton sobre distancia 2 igual resultante, que es 200 newton sobre 3,5 metros, que es la longitud de la barra.
Hago producto cruzado, el 3,5 lo paso multiplicando al otro miembro. 120 por 3,5 igual a 200 por D2 que pasa multiplicando cruzado. El 200 newton que está multiplicando pasa dividiendo. Me queda 120 newton por 3,5 metros dividido 200 newton. Distancia 2 me da 2,1 metros. Y acá está. 2,1 metros la distancia 2. Para la distancia 1 hago exactamente lo mismo. Fuerza 2 sobre distancia 1 igual a resultante sobre distancia. Me queda 80 sobre distancia 1 igual a 200 newton sobre 3,5 metros. Hago el producto cruzado. 80 por 3,5 igual a 200 por D1. El 200 pasa dividiendo. Me queda 80 newton por 3,5 metros dividido 200 newton igual 1,4 metros. Chicos, espero que hayan entendido. Cualquier dudita, por favor, consulten. Saben que no hay problema. Y bueno, estoy a su disposición y espero que esté todo clarito. Nos vemos y suerte y cuídense.